compartirle, ¿verdad? Ahí un hermoso capítulo que nos habla del grande amor de Dios, ¿verdad? En un corazón sensible, fíjese. Y voy a pedirle que me acompañe a Salmos capítulo 51. Y me acompaña a leer el versículo ahí 17, Salmo 51, versículo 17. ¿Sí? Estamos orando, ¿verdad? Por los hermanos, le decía, que se encuentran enfermos. Por ahí, pues hace ratito la hermana Isabel nos da una noticia de un pastor, ¿verdad? Que creo que de mi edad, más o menos por ahí, dice que menos de 50 años, lamentablemente falleció por enfermedad, ¿verdad? Y oremos, hermanos, por los pastores, amén. Que es importante, ¿verdad? Que sigamos orando los unos por los otros, amén. Dice ahí, hermanos, el versículo 17 del capítulo 51 de Salmos, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Note esto: son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Este mensaje tiene por título: renueva un espíritu recto dentro de mí, que fue lo que el salmista dijo, y en un momento lo vamos a leer. Pero hay una necesidad, hermanos, en la iglesia de nuestra generación, en la iglesia de nuestro tiempo, de tener una palabra de clamor, o un clamor, levantar un clamor a Dios para que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia, Señor, tan grande que nos ha alcanzado el día de hoy, Señor Dios, y por tu misericordia, Señor, podemos estar en este lugar. Padre, ha sido tu misericordia, eres tú quien ha puesto el querer como el hacer, Señor Dios, de venir a este lugar y congregarnos, Señor, para adorarte, Señor, con el agradecimiento de nuestro corazón por tu fidelidad. Gracias, amado Señor, gracias porque eres fiel, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, gracias por los que están en la transmisión. Pedimos, Padre, que tú hables, Señor, a nuestra vida. Padre, ayúdanos a poder comprender tu palabra, Señor Dios, que es importante, Dios, permitir que tu Espíritu Santo, a través del conocimiento, nos ayuden a poder desarrollar en nuestra vida sabiduría. Queremos, Señor, entenderla, queremos ser sabios, no en nuestra opinión, sino en la tuya, Dios. Pedimos, Padre, que trates con nuestros corazones, Dios, en estos momentos, Señor, a través de tu palabra. Señor, pedimos, Señor, por cualquier carga, Señor Dios, cualquier situación que tu iglesia pueda tener, Padre, que pueda traer distracción o preocupación, Señor, que pueda llenar nuestra mente en estos momentos, Dios, de cualquier pensamiento, Señor, diferente, Padre, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Pedimos, Dios, que tomes el control, Dios, de las necesidades, Dios, de las preocupaciones, Dios, de toda situación, Padre. Tómalo en tus manos en estos momentos y pon confianza, Señor, en nuestros corazones en estos momentos, en cada corazón que está aquí, en cada corazón en la transmisión, Padre, tener confianza en ti, que tú tienes el control de todas las cosas, papá. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Me da gusto verle aquí en el templo. Sí, qué bueno que está aquí. Sí, y en este tiempo, hermanos, al analizar estos versículos, ¿verdad? Y pensar en este tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta, hermanos, si usted y yo miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay una gran necesidad de personas que puedan entrar con manos santas delante del trono de Dios para interceder por nuestra generación. Amén. Para interceder por el mundo, ¿sí? La única forma, hermanos, de extender el reino de Dios en nuestro tiempo, ¿sí?, al mundo, es a través de librar, hermanos, violentos conflictos y batallas espirituales. Por eso dice Jesús, hermanos, y yo le mencionaba el domingo pasado, ¿verdad?, lo que dice la palabra en Mateo 11:12, ¿verdad?, del reino de los cielos, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí?
violentos, hermanos, que entienden la necesidad de librar violentos conflictos y batallas espirituales, hermanos. Sí, no es contra sangre y carne, dice la palabra, ¿verdad? Oye, hermanos, existe esa gran necesidad de personas que tengan valor y tengan coraje y que hagan daño, hermanos, en terreno espiritual. Personas que levanten vallado alrededor de sus familias, amigos, conocidos y también los no conocidos, creyentes en Jesús, que se paren, hermanos, firmemente en la brecha para hacer daño a principados, a potestades, daño a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos, daños contra esas huestes de maldad, hermanos, en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6:12. Es necesario que en este tiempo, hermanos, haya cristianos, haya personas valientes que estén intercediendo por el mundo. ¿Sí? Es bien necesario, hermanos, ahorita. La pregunta es: ¿podemos usted y yo ser esas personas, hermanos, que nuestra generación necesita? ¿Sí? ¿Podemos ser nosotros, hermanos, quienes podamos interceder, llegando, hermanos, hasta el trono de la gracia, donde está lleno de la hermosura de la santidad de Dios, como dice Primera de Crónicas 16:29? Seremos nosotros, hermanos. Podemos ser esas personas que puedan conmover el corazón de Dios a misericordia, como Abraham, hermanos, lo hizo cuando desciende el Señor, hermanos, a traer juicio, hermanos, allá a Sodoma y Gomorra, y se presenta Abraham delante de Dios y empieza a interceder, hermanos. ¿Sí? Yo no sé si usted ha mirado esa historia en la Biblia, pero es bien interesante, hermanos, y bien impresionante. Es impresionante cómo alguien, hermanos, se atreve a pararse ante la santidad de Dios y empezar a regatearle a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Amén. Pero, hermanos, en este tiempo hay gente que necesita, hermanos, hacer ese tipo de intercesión. Hermanos, Dios necesita y nuestra generación necesita que haya ese tipo de intercesores para nuestras familias, para la iglesia, para el mundo entero. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces imagínense la condición de los corazones, aquellos, hermanos, que necesitan ponerse e interceder por el mundo. David, hermanos, precisamente aquí en el Salmo 51 explica en su experiencia las circunstancias que de alguna manera estaban limitando, hermanos, al salmista en su cercanía a Dios, y logró entender cuál debería de ser, hermanos, la cualidad principal para poder alcanzar esa santidad que nos acerca a Dios. ¿Sí? Pudo entenderlo y lo explica aquí. Vamos a leerlo en un momento. ¿Sí? Pero había circunstancias en su vida que lo estorbaban, lo limitaban. David entendió, hermanos, que necesitaba un corazón noble y un espíritu dócil. Un corazón noble y un espíritu dócil quiere decir un corazón fácil de educar y de dirigir. ¿Sí? Un espíritu fácil de educar y dirigir. David, hermanos, como el rey de Israel, se encontraba al frente de todo un pueblo que tenía la necesidad de alguien que pudiera atraer la gracia y el favor de Dios sobre el pueblo. Alguien que pudiera alcanzar, hermanos, sí, la misericordia, la protección, hermanos, y la provisión de Dios para esa generación. ¿Sabe? Saúl, el rey anterior a David, sí, tuvo a Samuel, y cuando Samuel murió se vio perdido. Amén. Y en este tiempo, hermanos, era la responsabilidad de David de atraer, hermanos, sobre el pueblo la misericordia, la protección y la provisión de Dios. Y precisamente aquí en el Salmo 51 David nos presenta en su epifanía, en su manifestación propia de Dios, hermanos, en su experiencia, la dirección y entrada, hermanos, a esa santidad, a la santidad de Dios. ¿Sí? Podemos ver, hermanos, la vulnerabilidad del rey de Israel, el hombre más poderoso de su generación. Podemos conocer, hermanos, la
vulnerabilidad, del rey más pronunciado de todos los tiempos, el rey David, a través del Salmo 51 ahí, ¿sí? Vemos el corazón de David completamente, hermanos, al descubierto delante de su Dios, y podemos aprender de él. ¿Sí? Mire, acompáñenme ahí el Salmo 51 y vamos a leer el versículo 1. Mire lo que dice. Versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. David reconoce, hermanos, si usted y yo nos damos cuenta, reconoce que Dios es un Dios de misericordia. ¿Sí? David se acuerda, hermanos, que uno de los atributos de Dios es su misericordia infinita para con el hombre. Reconoce que la misericordia de Dios, hermanos, lo había guardado hasta ese momento. ¿Sí? Él había enfrentado al gigante, como usted se acuerda, y Dios le había guardado. Él había, hermanos, estado ante Saúl. Saúl había querido matarlo, tuvo que huir de Saúl, y hasta ahí, hermanos, Dios le había guardado. Aquí ya había estado, hermanos, delante del pueblo, tomando, hermanos, el reinado que Dios le había dado, ¿sí? Y hasta este momento, a pesar de sus debilidades y defectos, Dios, hermanos, en su misericordia le había guardado. ¿Sí? Y sabía, hermanos, ahí esto David. Por eso se presenta delante de Dios diciéndole: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordia, a tu misericordia. ¿Sí? David sabía, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso. Amén. De grande, hermanos, misericordia para con el hombre. ¿Sí? Miren el versículo 2. Después de reconocer su misericordia, versículo 2, mire lo que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? David reconoce, hermanos, que Jehová es el único y verdadero Dios, el único que podía purificarlo. ¿Sí? El único, hermanos, que podía hacer esa obra, hermanos, de purificación en su ser. David sabe que necesita, hermanos, de ese ser superior que puede limpiar las manchas de sus errores del pasado, que estaban oscureciendo su presente y oscurecían su futuro. Amén. En este momento, hermanos, mire, ahí en el título, no sé si usted ha notado ahí el título, hermanos, si tiene su Biblia, título de la condición de David en este momento. David había pasado, hermanos, por dos grandes pecados. ¿Sí? Había, hermanos, cometido adulterio y había mandado asesinar al esposo de la mujer con la que se metió. ¿Sí? Entonces, los hermanos, los errores del pasado estaban oscureciendo su presente, y le fue necesario, hermanos, a Dios mandarle un profeta para que él pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y su futuro estaba siendo también, hermanos, amenazado. Sí. Pero se da cuenta, hermanos, aquí el salmista, mire, haciendo esta declaración en el versículo 2, ¿verdad? Que Jehová es el único y verdadero Dios, el único que podía purificar su vida. Sí. No era, hermanos, las obras que él pudiera hacer en ese momento o en adelante, sino era solamente, hermanos, Dios en su misericordia, el único que podía limpiarle. Y ahí se presenta, hermanos, David pidiéndole al Señor en sus misericordias. Primero le decía: voltéame, Señor, voltéame a ver en tu misericordia. Y después le decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo, ¿verdad?, de mi pecado. Sí, porque Dios era el único que podía hacerlo. Amén. Sí, y es algo, hermanos, una enseñanza que está a través de toda la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, que no es por lo que hacemos, sino solamente, hermanos, por la esencia de quien Dios es, que puede purificarnos. Sí. Jehová es el único y verdadero Dios, el único que podía hacer esta obra en David. En el versículo 3, mire, dice el salmista: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
David reconoce, hermanos, en este versículo que para acercarse a Dios se necesita humildad. ¿Sí? Para acercarse al único que podía purificar su vida, ¿sí?, al único y verdadero Dios, necesitaba humildad. David, hermanos, se va en contra de su dignidad y orgullo como rey, ¿sí?, y máxima autoridad de su tiempo, de su generación, y se humilla delante, hermanos, de Dios para reconocer que es un hombre pecador que comete errores. No importaba, hermanos, en el lugar que él se encontraba. Él era, le decía, el rey de Israel, como usted y yo conocemos, la máxima autoridad. Y, hermanos, fue en contra de su dignidad de rey, su dignidad de máxima autoridad, para humillarse delante de Dios y reconocer que es un hombre pecador, que necesitaba ser purificado. Sí, hombre pecador que comete errores. Sí. Para acercarse a Dios se necesita humildad. Versículo 4 y 5, mire. El 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 4 y 5, hermanos, David reconoce que él es rey por elección de Dios. ¿Sí? Por elección de Dios, y aunque rey, él es hombre pecador y necesita ser perdonado. Amén. Sí, declarando: contra ti solo he pecado. Amén, reconociendo ese ser supremo, hermanos, que estaba, ¿verdad?, sobre él. Reconociendo que era elección de Dios, hermanos, que era por Dios, porque Dios así lo quiso, que él estaba, hermanos, como máxima autoridad en ese momento sobre el pueblo. Sí. Reconociendo, hermanos, que había una autoridad todavía más alta que él. Se da cuenta que él es rey, él está ahí porque Dios le puso. Había alguien más grande que él, hermanos. Sí. Él era hombre pecador y necesitaba perdón. David recuerda, hermanos, aquí en estos versículos, que aunque él estaba frente a todo Israel, hermanos, solo porque el Dios del universo, hermanos, lo había colocado como rey, su posición no fue el fruto de sus logros, en otras palabras, sino un propósito divino. Sí. David, hermanos, mira su naturaleza como hombre pecador y reconoce la grandeza y la santidad de Dios en estos versículos. Sí. Sí. Su lugar, su posición no era fruto de sus logros, sino era un propósito divino. Y él se da cuenta de esto. Está ahí porque Dios así lo eligió. No porque fuera el mejor, amén, no porque fuera el más apto, sino porque Dios así lo quiso. Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David reconoce aquí, hermanos, que Dios donde quiera está, y no se le puede ocultar absolutamente nada. ¿Sí? David declara, hermanos, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, y que no hay nada, hermanos, ni aún en lo más secreto o íntimo del corazón, que pueda esconderse delante de él.
Nada. ¿Sí? En el Salmo 139, el versículo 7 y 8, el mismo salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, dice, me guiará tu mano. Versículo 10. Amén. Sí. Dios donde quiera está. Dios es omnipresente y no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Amén. Y David está reconociendo, hermanos, en este versículo, fíjese. Le decía David, hermanos, al estar aquí, hermanos, delante de Dios, hermanos, en su oración, en su súplica, en este cántico que presentaba al Señor, estaba reconociendo todas estas circunstancias, hermanos, que eran necesarias para poder acercarse al trono de Dios. Sí. Así como reconocer, le decía, que Dios es omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Lo más secreto y lo más íntimo del corazón, ahí está el Señor presente. Sí. En el Salmo 51:7, el siguiente versículo, después de reconocer que Dios donde quiera está y que Dios ama la verdad, hermanos, donde no hay apariencias, hermanos, porque en realidad pues de nada sirve para Dios. Sí. Se presenta y le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David, hermano, reconoce que el ser humano necesita ser libre del peso de su pasado pecaminoso. Sí. Necesita ser libre del peso de su pecado. David expone, hermanos, ante la luz del espejo de Dios, que todos tenemos necesidad de ser despojados del peso de nuestros pecados y ser purificados por el Espíritu Santo. Amén. Purifícame, le dice, con hisopo y seré limpio. Tállame, Señor, bien. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice el salmista. Amén. La necesidad que todo ser humano tiene: ser libre del peso de su pasado pecaminoso. Sí. Continúa diciendo el versículo 8 y 9: hazme oír gozo y alegría, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David reconoce que la única forma de sentir descanso en el alma es a través de la purificación. Sí. A través de la purificación, solo a través de la purificación y la santidad es posible sentir el refrigerio y descanso para nuestra alma. Amén. Hay quienes, hermanos, buscan de mil maneras calmar su culpabilidad y sosegar la tristeza, hermanos, verdad, que tienen en el presente de sus errores pasados, pero nunca podrán sentir un descanso sin acercarse, hermanos, a Dios para ser perdonados, purificados y santificados. Es la única forma, decía el salmista, de sentir descanso en el alma. Sí. Se recrearán mis huesos, dice ahí, que has abatido. Tú eres la única forma de sentir descanso que esta alma necesita. Continúa, hermanos, en el versículo 11. Mire, el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, dice. No me eches delante de mí. David aquí, hermanos, en el versículo 11 reconoce que aunque Dios es misericordioso, también Él es justicia. Sí. También es un Dios justo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Sí.
David, hermanos, sabe que necesita el perdón, que necesita la purificación y la santidad para poder habitar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Y David, hermanos, mire, si usted y yo estamos conscientes, David no era cualquier hombre pecador, ¿sí? Si recordamos un poco, hermanos, la historia de David, en este tiempo él ya era el rey de Israel. Quiere decir que él era el ungido de Dios. Amén. No era cualquier hombre pecador del pueblo. Él era el ungido de Dios, hermanos. Sí. El hombre que tenía una descendencia con propósito, hermanos, eterno. ¿Sí? De ahí viene el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Un hombre con una descendencia, hermanos, con propósito eterno. David, hermanos, se da cuenta que necesita levantar un clamor de misericordia, porque su justicia, hermanos, nadie, ni el más poderoso de los hombres, la puede evadir. Sí. David, hermanos, siendo quien él era. Qué importante, hermanos, es conscientemente es escudriñar la Escritura. Amén. Era el ungido de Jehová. Sí. Era el Hijo de Dios, el que a él había escogido para que fuera padre, hermanos, de Jesús, de acuerdo a su genealogía. Amén. Era el que ahorita estaba aquí reconociendo que aunque Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios justo. Sí, al cual necesitaba, le decía, levantar un clamor por su misericordia, porque de la justicia de Dios ni el más poderoso puede librarse. Amén. Y por último, hermanos, el versículo 10, si se dio cuenta me lo salté, quiero leérselo con el 12. Versículo 10 y 12, mire. Dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoce, hermanos, que Dios escucha el clamor de un corazón noble y espíritu dócil. Amén. Un corazón noble y espíritu dócil. Un corazón que se deja enseñar, hermanos, se deja dirigir. Un corazón, un espíritu dócil que se deja enseñar y se deja dirigir. David, hermanos, clama por la restauración de su espíritu contaminado a un espíritu recto ante los ojos del Creador. Amén. Espíritu recto ante los ojos de Dios. Sí. Ahí reconoce, hermanos, la importancia de tener un corazón limpio. Un corazón limpio, hermanos, y un espíritu noble, dice ahí. Espíritu recto, para poder acercarse al trono de la gracia. El versículo 17 con el que usted y yo comenzamos. Dice el salmista, y con eso terminamos, hermanos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La única forma, hermanos, de llegar a Dios es presentándole un espíritu quebrantado. Sí. Un corazón contrito y humillado, porque ese es el único sacrificio que es aceptable delante de Él. Es el único sacrificio que, hermanos, a Dios le interesa. Amén. Un corazón contrito y humillado, hermanos. Un corazón que reconoce, como el rey David,
su condición humana. Amén. Su condición humana, hermanos. Y se presenta delante del rey, hermanos, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que, ay, Señor, aunque estamos, hermanos, día y día peleando la buena batalla, no somos perfectos. Amén. Necesitamos, hermanos, ser ese corazón noble y de espíritu dócil. Es el sacrificio que el Señor acepta, le decía. Así es que, amados, en resumidas cuentas, nos dicen estos versículos que Dios es un Dios de misericordia. Sí. El único que puede purificar nuestra vida si tan solo nos acercamos a Él en humildad. Amén. Él es quien nos ha puesto, hermanos, donde usted y yo estamos en este momento. Y su perdón se extiende, hermanos, cada día a nuestra vida. No hay nada que podamos, hermanos, esconder de Él. Y Él es el único que puede librarnos del peso de nuestros errores pasados. Sí. En Él encontramos, hermanos, el verdadero descanso. Y su misericordia y justicia nos abren el camino hacia el perdón, la purificación y la santidad. Y esto, hermanos, a través de un clamor de nuestro corazón en un espíritu recto. Amén. Un espíritu recto, hermanos. No un espíritu que trata, hermanos, y se esfuerza por mostrar apariencias. Sí. Por mostrar apariencias de rectitud. Sí, de grandeza, ¿no? Aun cuando la pueda tener, como el rey David le decía, el hombre más, hermanos, poderoso de su generación. Aquí mostrándonos el ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios, hermanos, y cómo podemos acercarnos a la santidad de Dios. Amén. Un corazón recto, hermanos, nos presenta ahí. A pesar de sus defectos, hermanos, y todo lo que había hecho, se da cuenta, hermanos, aquí y nos demuestra que, le decía, a lo que Dios le interesa, a lo que Dios recibe, hermanos, de nosotros, es la rectitud del corazón. Amén. Un espíritu, hermanos, noble, ¿verdad? Dócil, corazón dócil, hermanos, que es la definición de rectitud. No se trata, le decía, de perfección, porque no somos perfectos. Amén. Y aquel que diga que es perfecto, pues hace a Dios mentiroso. Amén. Porque todos somos pecadores. Amén. Perfectos no podemos ser, pero lo que sí podemos ser es rectos. Amén. Y esto, hermanos, el apóstol Pablo lo definió como perfección: la rectitud de corazón. Amén. La rectitud de corazón, como lo demuestra aquí, hermanos, el salmista David. Este es el tiempo en el que usted y yo necesitamos enfocar realmente nuestro corazón, hermanos, y hacer una completa purificación interna y buscar en nuestro Dios, hermanos, cada día la santidad. Es tiempo, hermanos, que usted y yo levantemos un clamor a una sola voz por un espíritu recto dentro de nosotros. Un espíritu recto, hermano. Sí. Un espíritu, hermanos, que le muestra al Señor verdad en lo íntimo, como dice el versículo 6. Verdad en lo íntimo y en lo secreto, porque entonces entenderemos sabiduría. Amén. Entonces entenderemos sabiduría, hermanos, cuando hay verdad, cuando hay rectitud en nuestro corazón. No es lo externo lo que impresiona a Dios. Quizás al mundo lo podemos impresionar.
Amén. Quizás la iglesia se puede impresionar, hermanos, con nuestra apariencia externa, ¿no? Wow, el pastor. Pero a Dios no. Amén. A Dios lo que le impresiona y el sacrificio que acepta, una vez más, es un corazón contrito y humillado, un corazón recto delante de Él. Le decía, es tiempo que usted y yo nos levantemos, hermanos, en esa rectitud, levantando un clamor para que nos ayude a poder entrar en esa rectitud como iglesia. Sí, el mundo necesita, hermanos, cristianos rectos. Amén. Cristianos que viven lo que predican, como dice la palabra. Amén. Que no se justifican ni se excusan, hermanos, su manera de vivir, hermanos, en cualquier cosa para aparentemente mostrar que están bien, ¿no? Hay mucha apariencia, hermanos, y tengo que decirlo, usando el ejemplo del rey David, el ungido de Dios. Muchas veces hay mucha apariencia en la iglesia, mucho externo que impresiona al mundo de nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿verdad? Pero a Dios, hermanos, no lo impresiona. Donde hay falta de rectitud, a Dios, hermanos, no lo impresiona. Sí. Así es que usted y yo, hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestra generación necesita corazones limpios. Amén. Necesita, hermanos, nuestra generación necesita, nuestros hijos necesitan, nuestras familias necesitan, nuestros compañeros de trabajo, quienes nos rodean, hermanos, necesitan corazones limpios y espíritus rectos, hermanos, que atraigan la misericordia, la protección y la provisión de Dios. Amén. Espíritus rectos que atraigan, hermanos, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Amén. Y lo demuestra aquí el salmista, hermano, reconociendo su condición, sabiendo quién Dios es. Sí, Dios de misericordia, pero también un Dios justo. Amén. Un Dios que recibe la ofrenda de un sacrificio, hermano, de un corazón contrito y humillado. Oh, que derrite el corazón del Padre. Amén. Porque hay rectitud de corazón. Le decía, nuestra generación necesita a esa iglesia, una iglesia recta. Amén. Una iglesia, hermanos, que vive la palabra todos los días, que vivimos la palabra. ¿Qué dice entonces? ¿Qué decimos entonces, amados? ¿Limpiamos? Amén. ¿Limpiamos? Amén. Póngase de pie, por favor. Ahí donde está, dígale: gracias, Dios. Señor, gracias, Señor, por ejemplos tan maravillosos que encontramos en tu palabra, Dios, que realmente impresiona nuestro corazón si detenidamente nos ponemos a meditar, Señor, en lo que dice tu palabra, Dios, a través de esos ejemplos. Ejemplos como el rey David, Señor, que demuestran que no es suficiente, Señor, con ser escogido de Dios, que no es suficiente con ser el ungido de Jehová, que no es suficiente con tener propósitos, Señor, divinos, eternos, Señor, en nuestra vida, sino es necesario un corazón contrito y humillado, Señor. Un corazón, Señor, que busca la santidad, que reconoce, Señor, su debilidad, que reconoce su condición, que reconoce, Señor, su condición humana. Atracción, Señor, al pecado, Señor, que hay en cada uno de nosotros. Que a ti lo que te impresiona, Señor, es que reconozcamos, Señor, quiénes somos y que por ti, Señor, estamos aquí. Y que es tu misericordia, Señor Dios, que nos permite estar hasta este momento aquí. No es porque seamos mejores,
No es porque seamos mejores, Señor, que otros pastores, Señor, que se han ido contigo, Dios, sino porque tu misericordia, Padre, hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Sino porque nos permite, Señor, el poder darnos cuenta, Señor, de nuestra condición humana, Dios, y poder presentarnos de ti, Señor, con manos santas realmente, Señor, declarándote, Señor, nuestra condición, reconociendo, Señor, quiénes somos en nuestra intimidad y en los secretos, Señor, donde tú solamente, Dios, conoces, donde tú y yo conocemos, Dios. Nadie más se da cuenta, pero tú sí sabes quién soy. Oh, Señor, y ahí, Señor, no podemos engañarte, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser esa iglesia, Señor, que necesita, Padre Santo, interceder, que necesita traer, Señor, la santidad de tu reino, Señor, sobre este mundo, que necesita traer la misericordia, Señor, la protección y la provisión de los cielos hacia este mundo, Señor, hacia nuestra generación que tanto necesita de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzarlo, Dios. Ayúdanos a cada día a ponernos a cuentas contigo, Dios. Vivir, Señor, delante de ti rectamente, no con apariencias, no engañando, Señor, a nuestra generación, Señor Dios. Porque sabemos que a ti no te podemos engañar, Dios, pero sí podremos engañar a nuestra generación, Dios. Permítanos, Señor, ser esa iglesia, Señor, santa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, que tú un día, Señor, vienes a levantar para llevarla contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor.